Lucas 1, 5 a 20, Lucas 1, 57 a 80, Dios necesita hombres y mujeres. Queridos hermanos en Cristo, es con gran alegría que estamos estudiando la palabra de Dios, junto con ustedes, en presencia del Creador del cielo y de la tierra, en presencia del Señor Jesucristo. Y en presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios necesita hombres y mujeres? ¿No puede Dios, en su grandeza, en su magnitud, predicar el Evangelio a toda la humanidad? ¿Porque Dios elige a ciertas personas para que ocupen un entorno tan importante en la vida espiritual y la predicación del Evangelio? ¿Porque Dios elige una pequeña cantidad de personajes para hacer la historia del plan de salvación? En medio de los miles de millones de personas que han pasado por esta tierra. La cantidad de personajes que se han registrado en la Biblia es muy pequeña en comparación con la cantidad de personas que sobrevivieron en esta tierra al mismo tiempo que los hombres y mujeres. Elegidos por Dios. Incluso hoy, Dios cría a hombres y mujeres para predicar el Evangelio, pero aquellos que permanecen hasta el final. La historia revela que es un pequeño número de personas que pueden poner su nombre en la historia de la salvación y en la historia de la predicación del Evangelio. Entonces, dado que Dios elige a un pequeño número de personas sobre el número de personas que sobrevivieron en esta tierra, ¿qué atributos necesitan estas personas? En el estudio de hoy, trataremos de responder estas preguntas. Elegimos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 donde se registra la historia de Juan el Bautista y su familia. ¿Por qué Dios llamó a Zacarías y a Isabel a ser padres de Juan el Bautista? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 6. Está registrado así, hablando de Zacarías y Elisabet, fueron ambos ante Dios. Caminando sin repredensión en todos los mandamientos y proyectos del Señor. Queridos hermanos, aquí se revela las características de las personas que son llamadas por Dios para ser utilizadas en el plan de salvación. Personas justas, temerosas de Dios, que guardan los mandamientos de Jehová y que viven en la presencia de Dios. Verán, las personas que son utilizadas por Dios no podrían tener otras características, porque, por el contrario, denigrarían el nombre de Dios y el proyecto de Dios para la salvación del hombre. Como Dios eligió a Zacarías y a Isabel, que eran personas dignas. Dios escogió a María y José, quienes también eran personas espiritualmente preparadas. Y fueron elegidos para ser los padres de Jesús. Zacarías y Elisabet eran una pareja estéreo. Y eran lo suficientemente mayores. Zacarías había pedido a Dios. Zacarías era un hombre conectado con Dios, porque él era un sacerdote. Y el ángel se le apareció a Zacarías, cuando estaba en el templo preparando incienso. El ángel le habló a Zacarías, que su esposa sería la madre de un hijo, y su hijo sería Juan. Pero Zacarías no le creyó, porque él le dijo al ángel, ya como estoy avanzado, y mi esposa también edad avanzada, y no tenemos hijos. ¿Cómo tendremos ahora? Como Zacarías dudaba de la palabra del ángel, el ángel dijo, vas a estar mudo hasta que nazca este niño. Cuando Elisabet tenía 6 meses de embarazo, la Virgen María también estaba embarazada, y cuando visitó a Elisabet, la saludó. El niño Juan el Bautista que estaba en su vientre saltó de alegría al vientre de Isabel. Porque él estaba delante del Hijo de Dios, quien también estaba en el vientre de María. Zacarías lleno del Espíritu Santo dijo. Y usted, oh muchacho, será llamado profeta del Alto, porque usted irá ante la cara del Señor, preparando su camino, para dar a su gente el conocimiento de la salvación. En la remisión de sus pecados. Por las entrañas de la misericordia de nuestro Dios. Miren, queridos hermanos, que Juan el Bautista fue designado para ser el predicador de las buenas nuevas y para ser el precursor de nuestro Señor Jesucristo, ante el vientre de su madre. Cuando el ángel habló con su padre, Zacarías. Y el Espíritu Santo que habla a través de la boca de Zacarías continúa diciendo. Que este muchacho se encenderá sobre los que están sentados en la oscuridad, y en la sombra de la muerte, y que este muchacho conducirá los pies de todos al camino de la paz. Continuando con los eventos, en el versículo 80, se lee, y el muchacho crece y robustiza en espíritu. Y estuvo en los desiertos hasta que el día debe mostrarse a Israel. Ver, queridos hermanos, Dios elige a las personas y las califica. ¿Qué método usa Dios para calificar a las personas? En el caso de Juan el Bautista, creció físicamente y también espiritualmente. Y habitó en el desierto, es decir, estuvo recluido, hasta un momento de ejercer su ministerio ante el pueblo de Israel. ¿Todas las personas que Dios llama tienen que atravesar el desierto? En el caso de Jesucristo y también,
antes de comenzar su ministerio, fue al desierto para ser tentado por Satanás, y se quedó allí durante 40 días y 40 noches, sin comer y sin beber agua. El escenario para hombres y mujeres de Dios incluye el desierto. Queridos hermanos, creemos que para ser un hombre y una mujer de Dios, es necesario algunas cosas, incluida la resignación. Por el vaciamiento de sí mismo, y la presencia del Espíritu Santo, fortaleciendo nuestro espíritu. Para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros y fortalecer nuestro espíritu, es necesario tener algunas características también. En el versículo 15 del capítulo 1. Hablando de las características de los hombres y mujeres de Dios, hablando del niño Juan el Bautista, dice lo siguiente. Porque él será grande delante de Jehová, y no tendrá vino, ni estará borracho, y será lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de tu madre. Estas características del hombre de Dios, llamado Juan el Bautista, fueron fundamentales para que él pudiera realizar la tarea de ser el precursor del Señor Jesús, es decir, el que tenía la tarea de presentarse al mundo, como Hijo de Dios y Salvador de toda la humanidad. Estamos tratando de responder las preguntas que hicimos al principio. ¿Cómo debe ser un hombre y una mujer de Dios? Y el Espíritu Santo nos reveló que los hombres y las mujeres de Dios deben ser como Zacarías y Elizabeth. Como Juan el Bautista, como la Virgen María y José, y como el Señor Jesús, porque el apóstol Pablo dijo, sean mis seguidores. Como yo soy de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, todos los hombres y mujeres que participaron en el plan de salvación y fueron verdaderos héroes del Evangelio, sus nombres se han registrado en la historia. Pero su estilo de vida siempre ha sido consistente con la oficina y las llamadas que recibieron. Es por eso que todos los que reciben el llamado de Dios deben ser hombres y mujeres como Zacarías y Isabel. Los que eran justos, temerosos de Dios, vivían en la presencia del Señor, y también vivían en los caminos del Señor. Los estamos llamando a aceptar al Señor Jesús, y a ser hombres y mujeres de Dios, con las características de Zacarías e Isabel. Amén y gloria a Dios.